Buenas noches. No se está prestando atención a la posibilidad de que haya un niño en unas semanas y quizás en 1 o 2 meses, o de repente en 4 semanas, no se sabe exactamente y no se conoce la intensidad, pero que va a haber niño, va a haber de todos modos. Y esto es importante, quizás mañana en el Congreso, el gabinete que va a asistir para informar acerca de las políticas del gobierno, debería decir qué es lo que va a hacer para prevenir, por ejemplo, las lluvias que se van a desatar sin duda en el norte. ¿Se está descolmatando los ríos o no se está descolmatando los ríos? ¿Se ha convocado a los presidentes regionales para ver qué se va a hacer para que estas inundaciones no sean desastrosas? En fin, no vemos nada al respecto. Y se están produciendo apagones constantemente, sobre todo en los distritos del sur de Lima, desde San Isidro hasta, en fin, varios otros distritos del sur. Y Luz del Sur no se toma el trabajo ni, digamos, el esfuerzo de explicar qué es lo que está pasando, ni menos aún de pedir disculpas. Acabamos de leer, sin embargo, un comunicado de Luz del Sur que señala que hay continuos robos de cables en varios de los distritos del sur de Lima que están afectando el servicio de electricidad. Dice que ya en lo que va del año más de 100.000 personas se han quedado sin servicio de energía debido a delincuentes que sistemáticamente hurtan cables de electricidad. Pero no dicen que esa sea la explicación de estos cortes que se están produciendo en los últimos días. Cortes largos, además. Bueno, fue removido el comandante general del ejército, el general Ricardo Moncada, y fue reemplazado por el general Ronaldo Hurtado. La explicación que dieron el presidente de la República y el ministro de Defensa, Pedro Castellano, fue la siguiente. Escuchemos. Todavía tenemos serios problemas con los límites, señor presidente. Lo que ha habido hoy día es un relevo de la Comandancia General del Ejército. En ese sentido, nosotros deslindamos cualquier tipo de insinuación que se haga, que como gobierno tenemos algo que ver en el caso del señor Antauro Humala. Creo que el comandante general del ejército tomó una decisión que ha acarreado un problema. Él, como todo hombre de honor, ha asumido su responsabilidad y seguimos para adelante, pero lo que quiero señalar claramente es que el gobierno no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de casos. En el gobierno siempre hemos sabido diferenciar los temas familiares, los temas de interés nacional y siempre en apego y respeto a la ley. El general Moncada me informó por escrito acerca de la conciliación que había firmado el ejército con Antauro Humala. Esta conciliación no se ajustaba a lo resuelto por el Poder Judicial y tampoco había sido informada a las instancias superiores. El Ministerio de Defensa no conocía, por lo tanto, de esa conciliación. Razón por la cual inmediatamente se dispuso la investigación del caso y dentro de este proceso se ha solicitado a la Procuraduría que accione para que se revierta el pago efectuado al Antauro Humala. Teniendo en cuenta esta situación, se acordó dar por concluida las funciones como comandante general del ejército del general Moncada y designar como sucesor al general Ronald Hurtado, que hoy día ha asumido la comandancia general del ejército. El general Moncada ha sido un destacado oficial, pero personalmente creo yo, sin que esto sea un juicio definitivo, cometió un lamentable error. Ahora, como repito, serán los jueces y fiscales los que resolverán sobre este incidente. ¿Ante quién se va a imponer esta demanda para la devolución de...? Ante el Ministerio Público se formulará la denuncia y luego los jueces resolverán. Y bien, bueno, como sabemos, Antauro Humala estuvo gestionando ante el Poder Judicial que le devuelvan, según él, cerca de 70.000 soles que le correspondía cuando era mayor por gastos de gasolina, que él no había cobrado. En las dos instancias en el Poder Judicial se les denegó este pedido, pero al final, digamos, sorpresivamente, reemplazó esa gestión judicial por una conciliación extrajudicial en la cual el ejército se allanó a pagarle estos 70.000 soles que le fueron pagados en un cheque en lugar de depositárselos por lo demás en una cuenta. Y hay un informe sobre esto en la revista de Correo que señala que, de acuerdo a versiones, el presidente Humala sabía del asunto.
Bueno, eso es difícil de decir. En todo caso, el hecho es que la explicación de Pedro Cateriano es muy clara y el ministro no sabía nada del tema y ese pago sería irregular. Y en todo caso hay que felicitar al presidente Humala por saber distinguir claramente sus temas personales de los temas institucionales y no dejarse influenciar por el hecho de que es su hermano para hacerle un pago que no debía hacérsele. Está muy bien eso. Bueno, pero ambos también se refirieron al tema de la primera dama y Cateriano aprovechó para atacar a la prensa. Esto fue lo que dijeron. El tema de esta campaña que se ha hecho contra la compatriota Nadine Heredia obviamente obedece a un miedo de gente que cree, gente que siente pues que el carisma, el trabajo que viene haciendo la compatriota Nadine Heredia les puede mover alguna de sus expectativas electorales. Hemos señalado, ¿no? Como lo hemos dicho en principio, Nadine ha señalado que no va a candidatear, ¿no? Sin embargo, siempre el miedo subsiste y lo único que quiero señalar sobre ese tema es que Nadine va a seguir trabajando, va a seguir apoyando como persona y como colectivo que es el Partido Nacionalista Peruano al gobierno, las políticas del gobierno. Aquí no hay poderes paralelos, en todo caso, poder paralelo son las fuerzas de oposición, son los grupos económicos que obviamente tienen sus propios intereses y no necesariamente son los intereses del país. En el caso de la compatriota Nadine Heredia y del Partido Nacionalista no hay un poder paralelo, es simplemente un equipo que trabajamos juntos. Es una obviedad que hay ciertos sectores de la prensa que han emprendido una campaña de demolición contra la primera dama. Es incomprensible que, por ejemplo, se afirme que la primera dama rompió el protocolo en Chile cuando la Cancillería chilena, la Cancillería nuestra, ha ratificado que ha actuado conforme al procedimiento establecido. Entonces, es peligroso caer en la falsificación de los hechos. En una democracia debe haber libertad de información y de expresión de acorde a la realidad, no con manipulación de la información. En un sistema democrático también los funcionarios públicos tenemos la libertad de opinar y de expresarnos libremente. La primera dama es algo honorífico, circunstancial, y Nadine Heredia se viene desempeñando como presidenta del Partido Nacionalista. Tiene una función que cumplir. No es además la primera oportunidad en el país en donde una primera dama interviene, todo depende del carácter, ¿no es cierto?, de una primera dama. Yo recuerdo, por ejemplo, la actividad partidaria que realizaba Violeta Correa cuando fue primera dama, la esposa del presidente Belaunde. En Estados Unidos, por ejemplo, la esposa del expresidente Clinton, Hillary Clinton, tiene una vocación política. ¿Ustedes creen que en los Estados Unidos se le criticaba a la señora Clinton como cierto sector? Bueno, este asunto de que hay prácticamente un complot de los medios contra la primera dama y que la prensa está falsificando los hechos y que cuando hay falsificación y desinformación deliberadas, pues no hay libertad de expresión, que es un poco lo que ha dicho Pedro Cateriano. No hay libertad de expresión sino solo para unos cuantos, eso es lo que ha dicho, extendiendo más sus declaraciones. Bueno, ese es un discurso que se usa en los países bolivarianos y chavistas, precisamente para recortar la libertad de expresión, para cerrar medios, castigar periodistas, etc. Cuidado con ese discurso. Francamente, me sorprende que un demócrata como Pedro Cateriano se haya dejado contagiar por esa clase de argumentación. Bueno, es cierto que muchos medios interpretamos mal que la primera dama había violentado el protocolo en Chile, pero era lo que las imágenes sugerían y era algo, digamos, posible considerando el historial de la primera dama, ¿no es cierto? Pero apenas escuchamos la explicación del embajador peruano, yo por lo menos rectifiqué inmediatamente y supongo que todos los demás lo hicieron. Aquí pues nadie quiere mentir, como que no es cierto que Nadine Heredia habla solo porque representa al partido que está en el gobierno. Eso está bien, nadie se opone, nadie se opone a que defienda el gobierno. Además, la verdad es que lo hace con inteligencia y con claridad y yo personalmente aprecio sus intervenciones. Pero
lo que no puede hacer es convertirse en vocera del gobierno, definiendo situaciones claves, sentando la línea del gobierno, como el caso del tema del salario mínimo, por ejemplo. Ahí ella debió decir: el presidente me ha encargado de decir que el gobierno ha discutido este tema. Pero ella no podía aparecer diciendo: este tema no se ha discutido en el gobierno y puntos. Está bien pues que influya en su esposo. Incluso personalmente opino que el presidente puede encargarle algunos temas como extensión de él mismo. Y bueno, esto mismo ya es discutible, pero a mi juicio ella no puede aparecer tomando decisiones y dándole luz verde, digamos, a los ministros. En todo caso, el ministro Cateriano, que es constitucionalista, probablemente sepa más que yo de esto. Entonces lo invito pues cordialmente a este programa a hablar de las funciones de la primera dama o de la esposa del presidente. Tratemos de esclarecer un poco este tema. Es obvia la importancia de Nadine Heredia en el gobierno y también pues tiene todo el derecho a hablar como presidenta del partido de gobierno y a defender al gobierno. Pero veamos hasta dónde llegan esas atribuciones. Bueno, sobre este tema hubo unos tweets de Keiko Fujimori, veamos. Presidente Humala: no corresponde a la investidura de un jefe de Estado calificar como campaña asquerosa a las críticas a su esposa. Siguiente. Los opositores a su régimen y los medios de comunicación tenemos libertad de expresión, ¿o es que piensa en restringirla? Siguiente. Mejor use esa misma fuerza, pero con formas de estadista, para condenar los crímenes de Maduro y enfrentar la delincuencia. Bueno, ayer también Alan García publicó unos tweets muy fuertes contra el gobierno venezolano, contra lo que está ocurriendo en Venezuela. Dicho sea de paso, hoy día se dio a conocer una tarjeta de alimentación del Banco de Venezuela. En Venezuela tenemos ahí una tarjeta dada por el Banco de Venezuela, que es una especie de, según se dice, una especie de tarjeta de racionamiento, como las que hay en Cuba, con la cual se puede comprar una cantidad de alimentos y una manera de verificar también que no se compren más alimentos de los que se está autorizado. Se está cubanizando cada vez más Venezuela, es una lástima. Bueno, dicho sea de paso, la diputada María Corina Machado, calificó como una vergüenza la resolución esta de UNASUR, que ayer se decidió para enviar un grupo de cancilleres a Venezuela. Dijo, luego de haber transcurrido 30 días de conflictos dentro de un país con un saldo de 25 muertos, más de 300 heridos, 1.300 detenidos y 40 casos documentados de tortura. Bueno, lo último que podemos mencionar del día es que Alan García propone un frente contra la delincuencia. Veamos este par de tweets. La población exige seguridad. ¿Por qué no unir un frente nacional contra la violencia con políticas y metas concretas? Eso elevará el nivel. Siguiente. La población exige seguridad. ¿Por qué no un frente nacional contra la violencia con metas concretas? Bueno, es lo mismo, ¿no? Eso elevará el nivel. Bueno, de acuerdo, efectivamente se está pidiendo, en este mismo programa lo hemos pedido, lo pidió Jorge Nieto, lo han pedido varios, un acuerdo nacional, un acuerdo político para sustentar un plan de mediano y largo plazo contra la inseguridad y la violencia y el crimen, contra las mafias, que es algo que está cada vez más grave. Y bueno, ese es uno de los temas de los que vamos a hablar ahora con Enrique Mendoza, presidente de la Corte Suprema. Con él regresamos.